Bien, vamos a iniciar esta semana con esta actividad, un tema nuevo, entre paréntesis, ya que tiene sus bases fundamentadas en la unidad 4. El tema es arreglos. Un arreglo como se ve aquí en el párrafo, es un conjunto de datos contiguos del mismo tipo, es importante, con un tamaño fijo que se define al momento de que se crea este vector, en este caso porque vamos a hablar de vectores en particular, o arreglos unidimensionales. A cada elemento del arreglo se le asocia una posición particular, es decir, una localidad de memoria única e inamovible. Y para acceder a los elementos de este arreglo, se utiliza lo que se conoce como índice. Es un indexado. Los arreglos, como se menciona, pueden ser unidimensionales, como el caso de los vectores, o multidimensionales. Un arreglo de una sola dimensión, también llamado matriz unidimensional o vector, que contenga n elementos, se almacena en localidades de memoria contiguas, como lo vemos aquí en este esquema. Aquí tenemos, por ejemplo, el índice 1, el 2, el 3, el elemento 1, 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta el elemento n, indexados hasta n-1. Como dice aquí, la primera localidad corresponde al índice 0 y la última localidad corresponde al índice n-1, en donde n es el tamaño del arreglo. ¿Cómo se define un arreglo? ¿Cuál es la sintaxis para definirlo? Está dada de la siguiente manera. Tipo de dato, nombre del arreglo y tamaño del arreglo, tal como está aquí indicado entre corchetes. Entonces, leyendo el párrafo, nombre se refiere al identificador del arreglo. Tamaño es un número entero. Es el número máximo de elementos que puede contener nuestro arreglo. El tipo de dato puede ser entero, real, o en este caso en C es conocido como float, o de punto flotante, o decimales, un char o carácter y un estructura, que veremos en unidades posteriores. Entonces, un arreglo unidimensional se crea con este código o algo similar a este código. En este caso, este programa se define un vector, se genera un vector de 5 elementos y accede a cada elemento del arreglo a través de un ciclo while, indicado aquí. ¿Cómo se lee este código? De la siguiente manera. Primero definimos una constante llamada tamaño, no es tamaño porque la ñ no es aceptada en inglés, y le asignamos a esta constante un número 5, que va a ser el tamaño de nuestro vector. Definimos nuestro vector inicializado, llamado lista, de tipo entero, de tipo de dato entero, de un tamaño, como le indica la constante, 5.
Inicializado con los enteros 10, 8, 5, 8 y 7. Bien, entonces para leer nuestro arreglo, inicializamos índice en 0, un índice de tipo entero, y luego con el while, con el ciclo while, lo vamos a leer. Dice, mientras el índice sea menor que 5, digamos que el índice es n-1, n es el tamaño de arreglo, entonces el indexado va de 0 a 4, por eso es menos 5. Entonces aquí imprime el valor de cada elemento del arreglo, y aquí el índice lo va incrementando en 1, que es equivalente a índice igual a índice más 1, ¿sí? Y finaliza con un cambio de línea. Bien. Vamos nosotros a ver acá si tenemos el código. Tenemos entonces el while, uni-while, creo que es el código de nuestro programa. Vamos a ver si es cierto. Nano, uni-while.c. Aquí está nuestro código. Entonces, con control X nos salimos del editor, nano, y lo podemos compilar, como ya sabemos, con el GCC, por ejemplo. Vamos a llamar nuestro ejecutable uni-while. Uni viene de while, el ciclo while. Le damos enter. Queda compilado sin errores. Y enseguida lo podemos ya ejecutar. Aquí vemos entonces el resultado de la ejecución del programa. Del programa cuyo código está indicado aquí. O con el nano lo podemos ver aquí también. Bien, entonces, este ha sido un ejemplo de cómo se lee un arreglo utilizando la estructura cíclica while. Bien. Continuando, vamos a ver ahora cómo se lee el mismo arreglo vectorial o vector utilizando el ciclo for visto en la unidad 4. Aquí tenemos el código en C para el ciclo for. Vamos a ver línea por línea nuestro código. Tenemos la librería básica stdio.h, la función principal main, que se abre con una llave, la cual se cierra por acá. Definimos una constante llamada tamaño en lugar de tamaño, con un valor de 5. Declaramos nuestro arreglo de tipo entero llamado lista de tamaño 5, inicializado con estos valores. 10, 8, 5, 8, 7. Y lo leemos con un for. ¿Qué leemos? Este arreglo vectorial. Entonces, el for se inicia con índice en 0. Vean cómo yo puedo inicializar la variable índice directamente dentro del for, a diferencia de while, donde debo inicializar la variable índice antes del while. Aquí lo puedo inicializar incluso con su tipo en 0. El índice va a llegar hasta 4, en 5 termina. Ya comentábamos por qué. Porque el índice llega hasta n-1. N es el tamaño del arreglo, que son 5 elementos.
n-1 es 4, por lo tanto el índice va a llegar hasta 4. Se va incrementando de 1 en 1 con este índice más. Y va a imprimir entonces estas calificaciones. Esto es entonces el código en C para un ciclo for, en donde lee e imprime las calificaciones del vector lista. Vamos ahora a nuestro código. Tenemos nosotros el archivo que se llama uni_for. Ya creado, vamos a abrir para observar. Aquí tenemos entonces el código en C para un programa que lee el vector, los datos de este vector, que son los indicados por sus elementos, y luego los imprime en esta sentencia. Entonces, vamos a guardar nuestro archivo saliéndonos de nano y ya lo podemos compilar con GCC, por ejemplo. -o, uni-for. Así le vamos a llamar a nuestro ejecutable. Le damos Enter, compila sin errores y lo ejecutamos. Y vean ustedes, observamos el resultado que es idéntico al que nos dio el ciclo while, que es la lectura del arreglo y la impresión de cada uno de los elementos de dicho arreglo vectorial. Aquí tenemos entonces dos ejemplos ya ejecutados de código para lectura e impresión de elementos de un vector. Entonces leemos aquí directamente. Los arreglos son estructuras de datos que permiten almacenar datos al igual que las variables, con la diferencia de que el grupo de datos almacenados en los arreglos mantienen una estrecha relación entre sí por su tipo de dato. Es decir, la información que se almacena en ellos pertenece al mismo tipo de dato, ya sea entero, sea flotante, sea char, etc. Lo que lo convierte en un conjunto de datos homogéneo. Sigo leyendo este párrafo siguiente. Los arreglos son elementos ordenados por índices, donde se puede almacenar cualquier tipo de dato previamente definido. Cada elemento tiene una ubicación determinada dentro del arreglo y por lo tanto en la memoria. Los arreglos seleccionan una región de la memoria donde se van a guardar los elementos que lo componen. El número de elementos debe ser un entero y van numerados desde 0, etcétera. 1, 2, etcétera. Hasta el número de elementos -1, o sea, n-1. Por ejemplo, aquí tenemos este esquema de un vector llamado C o arreglo C de tamaño n igual a 4. Tenemos la posición que guardan los elementos en el vector. La posición 0 almacena un 15. La posición 1 almacena un 23. La posición 2 un 54 y la posición 3 un 86. Entonces podríamos decir que el valor del arreglo C en el índice 1 es 23. El valor del arreglo C en el índice 2 es 54. El valor del arreglo C en el índice 3 es 86. Entonces leo. Un arreglo
unidimensional es una lista de variables, todas de un mismo tipo importante, a las que se hace referencia por medio de un nombre común, o sea, el nombre del arreglo. Una variable individual del arreglo se llama elemento del arreglo. Un arreglo de una dimensión o un arreglo de tipo vector es un tipo de datos estructurado que está formado por una colección finita y ordenada de datos del mismo tipo. Un arreglo se declara en C de la siguiente manera, utilizando esta sintaxis. Tipo de dato, nombre del arreglo y tamaño del arreglo. En este caso es un arreglo llamado calificaciones de tipo entero con un tamaño máximo de 100. O sea, de 100 elementos de tipo entero. Leo. En este ejemplo se creó un arreglo de 100 números enteros llamado calificaciones. Se debe tener cuidado al medir la longitud del arreglo, ya que al ser espacios de memoria reservados, si no se utilizan los espacios del arreglo, la memoria se desperdicia. ¿Cómo cargamos un arreglo? ¿Cómo lo llenamos? Es aquí donde las estructuras repetitivas vistas en la unidad 4 no son de gran utilidad. Una de las estructuras más utilizadas es el ciclo for, que se implementa en este ejemplo de esta manera. En este caso definimos un arreglo llamado A de enteros de tamaño máximo de 10. Y lo cargamos de la siguiente manera. Para I igual a 0 y menor que 10 y más, A de cada elemento va tomando el valor de I. Entonces, aquí vamos cargando nuestro arreglo con los valores de 0 a 9. Nada más lo cargamos. Vamos a ver aquí en nuestros códigos que vamos a cargar entonces un arreglo llamado en su archivo 1-unicarga. Vamos a ver el código. Nano 1-uni-carga.c. Vemos el código aquí. Nos salimos de nano con control X y vamos a compilar nuestro código, por ejemplo con GCC. Uni-carga. Así vamos a llamarle a nuestro ejecutable. Lo compilamos con Enter. No hay errores en el compilador. En el compilado lo ejecutamos y no observamos ningún resultado, ya que únicamente este programa cargó elementos en el arreglo, no los imprimió, porque no se lo indicamos así en el código. Sin embargo, lo vemos aquí esquemáticamente. Leo. En este ejemplo se creó un arreglo llamado A de longitud 10, donde mediante el ciclo for se insertaron números del 0 al 9, quedando de la siguiente forma en este esquema. Y en localidades conjuntas de nuestra memoria, en localidades adyacentes. Entonces la posición, según su índice, y el valor que guarda cada uno de los elementos. A de 0 guarda un 0, A de 1 guarda un 1, así sucesivamente hasta A de 9, que guarda un 9. Son 10 elementos del 0 al 9 de nuestro arreglo. Aquí en este código vemos que carga el arreglo y además lo imprime. Aquí ya sí vamos a ver un resultado. ¿Sí? Vamos a ver en nuestro programa, acá en nuestro código, ls-l, que dice
se carga es un archivo llamado inic imprime. Este nombre significa, en este caso, arreglo unidimensional que se inicializa y se imprime. Vamos a ver con nano el código. Copiamos y pegamos. Aquí tenemos nosotros que estamos cargando el código. Aquí hay que corregir algunos detallitos. Y aquí lo cargamos en ese segmento de código. Aquí cargamos nuestro arreglo. Y aquí lo imprimimos en este otro segmento. Esta sentencia indica simplemente un cambio de línea. Vamos ahora a guardarlo, control X, y lo vamos a compilar. A ver qué resultado nos da. Perdón, compilador puede ser GCC. Y luego vemos aquí, vamos a llamarle 2, inic, parcial, imprime a nuestro ejecutable. Entonces lo compilamos. Aquí hay algo que no está declarado previamente. Entonces vamos a nuestro código y lo declaramos de esta manera. Int, vamos a ponerlo acá arriba. Int A de I. Perdón, no son corchetes. A de 10. Estamos declarando entonces un arreglo llamado A de tipo entero con 10 elementos. Control X. Intentamos compilarlo nuevamente con GCC. Ya no nos marca error. Ya podemos ejecutarlo entonces para ver qué resultado nos da. Y vean ustedes. Bien, pues cosas raras. Esto es la basura que existe en la memoria, que es, le llamamos basura en este caso, a información que no nos es útil. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos ahora a cargarlo correctamente. Vamos a ver aquí. Vamos a ir cargando, perdón, con I, cada uno de estos elementos del arreglo. Y luego lo vamos a imprimir. Intentamos compilarlo nuevamente. No marcó error. Lo ejecutamos. Vean ustedes que ahora lo cargamos en el primer segmento y lo imprimimos en el segundo segmento. Vean ustedes el código nuevo. Vamos a ver el código nuevamente. Entonces, esta parte la estamos obviando, por eso se le puse una sentencia comentada para que el compilador no la tome en cuenta, la ignore. En esta parte del código, en este segmento, estamos cargando el arreglo que declaramos aquí en esta línea, en zona de declaración de variables. Y entonces cargamos el arreglo con un for y lo imprimimos con otro for. Por eso de ahí el resultado. ¿Sí? Otra forma, como vamos a ver aquí, es la de inicializar
el arreglo de forma manual, en este caso un vector de 10 elementos llamado A. Toma estos valores de forma manual de tipo entero. Entonces es un arreglo de tipo entero llamado A, cuyo tamaño máximo es de 10 elementos. ¿De acuerdo? Vamos a ver el código que estamos trabajando. Regresamos a nuestra pantalla inicial, anterior. Y ahora sí, ya no necesitamos definir nuestro arreglo porque lo estamos haciendo de manera manual, de esta manera. Y entonces ya no necesitamos cargarlo ya que está inicializado. Por lo tanto, borramos esta parte, este for, este ciclo for. Podemos dejar esta línea de printf para cambio de línea o la podemos también borrar, porque pues no va a ser de gran utilidad. Entonces con este for imprimimos el arreglo inicializado manualmente llamado A de tipo entero con un tamaño máximo de 10 elementos. Vamos entonces ahora a guardar, control X, decimos que sí y vamos a intentar compilarlo. No marca error el compilador, entonces vamos ahora a ejecutarlo. Vean ustedes cómo el resultado es el mismo para un arreglo cargado manualmente que para un arreglo cargado con un ciclo for. Desde luego, el ciclo for permite cargar arreglos de gran tamaño. El cargado manual de un arreglo, en este caso el vector, pues es para tamaños pequeños. Pero ya cuando se carga un arreglo de muchos elementos, es recomendable utilizar un ciclo, en este caso for o un while también. Bien, entonces, hemos visto ahora, en este caso, el concepto de arreglo. Hemos visto, en este caso vamos a repasar un poco rápidamente nuestro documento. Hemos visto la definición de arreglo, cómo se guarda en memoria en localidades continuas, en este caso del mismo tamaño porque los arreglos guardan tipos de datos del mismo tamaño. Hemos visto cómo se indexa un arreglo partiendo desde n-1, desde 0 hasta n-1. ¿Sí? Hemos visto cuál es la sintaxis de un arreglo. Hemos visto cómo se carga un arreglo utilizando el ciclo while. Hemos visto cómo se carga un arreglo utilizando el ciclo for. También un diagrama esquemático de un arreglo, agregando los índices, que recuerden que es n-1, y aquí tenemos, por ejemplo, valores 1, 2, 3 y 4, 15, 23, 54 y 86. Vean el indexado del arreglo llamado C, parte de 0 hasta n-1, o sea, de 4 menos 1, que es 3. Por eso es C de 0 a 3, el indexado. Entonces, aquí recalcamos, subrayamos la sintaxis o un ejemplo de sintaxis para un arreglo o un vector de enteros llamado calificaciones con un tamaño máximo de 100. También hemos visto cómo se carga un arreglo sin imprimirlo con este código. Y también hemos visto, o en este esquema, cómo se carga el arreglo en memoria. Nuevamente, los valores de cada uno de los elementos de nuestro arreglo y su indexado partiendo desde
subrayando el n-1, es decir, tenemos 10 elementos, menos 1, que es lo que toma el índice, es su último elemento. El primero toma un 0 y va hasta el 9, o sea, n-1, es decir, 10 menos 1. Este el indexado va de 0 hasta 9 en este ejemplo. Aquí en este otro código hemos visto cómo se carga un arreglo y cómo se imprime. Cómo se carga con un for y cómo se imprime con otro for. Hemos también comentado cómo se carga un arreglo de manera manual. Aquí tenemos un ejemplo de un arreglo llamado A, de tipo entero y de tamaño máximo 10, cargado con, en este ejemplo, 10 elementos, del 0 al 9. Y bueno, aquí tenemos entonces que el resultado es idéntico al anterior, nada más que en este caso el arreglo o vector está inicializado de manera manual. Entonces simplemente lo imprimimos o imprimimos los valores de cada uno de los elementos del vector con un for. Y listo. Entonces aquí tenemos una introducción a los vectores en C, llamados también arreglos unidimensionales o matrices unidimensionales. Bien, hemos comentado en nuestra plática previamente, perdón, que los arreglos requieren una definición de tipo de dato. Hemos utilizado nosotros un tipo de dato entero, pero recuerden que se pueden utilizar otros tipos de datos como el float, que es el punto flotante, el char, el string, que es la cadena, y otros tipos de datos más de C. Vamos a ver ahora en un ejemplo, en un programa cuyo código nos imprime el tamaño que ocupa un elemento de tipo entero y el tamaño que ocupa el arreglo de enteros. Vamos a ver el código. 3, así llamamos a nuestro archivo, size, que es inglés en español, es tamaño en español, of, int porque es de enteros. ¿Cuál es el tamaño de un entero? O sea, ¿cuál es el tamaño que se ocupa cada localidad de memoria que reservamos cuando definimos un tipo de dato entero de un arreglo? Aquí tenemos entonces el código de un arreglo inicializado de 10 elementos llamado A. Enteros, Miren ustedes, arreglo de enteros llamado A con un tamaño máximo de 10 elementos. Entonces, aquí vamos a imprimir nosotros en esta sentencia el tamaño que ocupa el elemento del arreglo cuyo índice es 3. Entonces, índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3. Entonces sería A de 0, A de 1, A de 2, A de 3. Entonces vamos a ver qué tamaño ocupa este elemento en la memoria con esa sentencia de este printf. Y además, vamos a ver cuánto ocupa ya el arreglo completo en esta otra sentencia. Vamos a guardar nuestro código, control X. Vamos a compilar, en este caso con el compilador GCC. Vamos a llamar al mismo nombre, 3-size-of-int, así nada más. Lo compilamos, no marca error del compilador, pues ya lo podemos ejecutar.
Vean ustedes. El elemento cuyo índice es 3 del arreglo A de enteros de tamaño 10 ocupa en memoria 4 bytes. Nuestro arreglo completo de 10 elementos ocupa 40 bytes en memoria. ¿Por qué? Porque tenemos 10 elementos y cada uno de ellos ocupa 4 bytes, por lo tanto 10 por 4, 40. Por eso de ahí el resultado de 40 bytes. Bien, jóvenes, entonces hemos visto el día de hoy una breve introducción a los arreglos unidimensionales llamados vectores o matrices unidimensionales también. Hemos visto cómo se definen, cómo se cargan, cómo se imprimen, el tamaño que ocupa cada uno de los elementos en memoria en esta plática breve de arreglos unidimensionales llamados más correctamente vectores.